Dios le bendiga, amados, bendiciones. Las raíces hebreas son una herramienta sumamente importante para entender el contexto cultural y histórico de la Biblia. Les recomiendo a cada investigador de la palabra de Dios las raíces hebreas. Como toda herramienta, para el estudio de la palabra y la creación y la creación de toda teoría debe ser revisada a la luz de nuevos descubrimientos de las ciencias. El Tzimtzum es una teoría de la creación que se extrae de las raíces hebreas. El Tzimtzum o Tzimtzum, en hebreo Tzimtzum, se refiere a contracción, constricción o condensación. Y es un término utilizado en las raíces hebreas para explicar la doctrina de Isaac Luria, un rabino muy reconocido. Y esta teoría dice que Dios comenzó el proceso de la creación al contraer su Ur-In Esof, que significa luz infinita, para permitir un espacio conceptual en el que pueden existir reinos finitos y aparentemente independientes. Esta contracción primordial, de acuerdo a Isaac Luria, formó un espacio vacante en Dios. Estuve buscando algo visual sobre la teoría y después de revisar varios videos encontré esta explicación fascinante del Tzimtzum. Me gustó la eficacia con la que esta mujer se desenvuelve explicando la teoría del Tzimtzum. La palabra Tzimtzum es una palabra griega que denota dos cosas. Denota ocultamiento y denota contraer. Aunque parecen dos cosas aparte, realmente son la misma cosa. ¿Por qué son la misma cosa? Porque es la teoría que explica cómo un ser que ocupa todo, un ser que estuvo, que está y que estará, dio cabida dentro de él a un ser imperfecto, finito y limitado. La teoría del Tzimtzum es una teoría muy compleja, pero en esta ocasión se las voy a enseñar de una manera muy esquemática. Para esto vamos a tener que entender como si esta pizarra blanca es Dios, pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque Dios está por encima del tiempo. El tiempo, por definición, es algo que Dios creó. Entonces, Dios ocupa todo el espacio. Por lo tanto, cualquier cosa que estuviera presente en esta pizarra, a la cual nosotros no, nada más por términos didácticos, la vamos a llamar Dios, cualquier cosa que estuviera dentro de ella, pues sería Dios mismo, porque está contenida dentro de Dios. Por lo tanto, no podría existir nada fuera de Dios, porque Dios es la definición de todo lo creado y lo no creado. Por lo tanto, la teoría del Tzimtzum explica un fenómeno importantísimo para la creación, que es cómo Dios replegó su presencia y su luz para dar lugar a algo que aparentemente no sea parte de él. Por lo tanto, la primera cosa que tuvo que hacer Dios es restringirse o restringir su luz y crear un espacio como si fuese una vacuola, en donde por lo menos aparentemente no está la presencia divina. Entonces Dios ocupa todo y crea un espacio vacío
un vacío en donde esta luz infinita que rodea este espacio se encuentra ante una limitante. Este espacio generado se llama halal y está contenido dentro de Dios, pero cualquier cosa que esté acá va a tener, por definición, un filtro de la presencia y de la luz divina. La Kabbalah nos explica que este proceso de ocultamiento de la luz divina se dio a cabo a través de 10 etapas. Cada una va a ser como una etapa concéntrica. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Esta es la cuarta. La quinta. La sexta. La séptima. La octava. La novena y la décima. De tal manera que la luz acá es completa y la luz acá es filtrada por 10 diferentes cortinas. Dios contrajo su luz en 10 ocasiones para dar cabida a un lugar en donde pudiera ser posible la fisicalidad, el mundo físico, obviamente el mundo material. Y es precisamente aquí en donde nosotros vivimos y en la dimensión que estamos. Estamos 10 veces más alejados de la luz creadora, más cabe decir que para que esto funcione y esto tenga la vitalidad divina, entró un rayo a través de todo el sistema. Ese rayo se llama Kaf, y ese Kaf es un rayo que penetra toda la creación, porque nada podía sostenerse y nada podría soportar la existencia si no fuese por la mínima conexión que tenemos con Dios. Es como un cordón umbilical que penetra todo el sistema y que da posibilidad a la existencia de lo que conocemos y de... Ahora, yo les pregunto, ¿puede usted contraer algo que no tiene tamaño ni fin? Nuestro hermano ministro que está con nosotros en la clase, Jeremías King, dijo, eso es interpretación. Si Elohim se contrae, lo que queda fuera de Elohim se muere. Maravilloso. Y nuestro hermano ministro, pastor Juan, dijo, es imposible, el cual en cualquier momento que un ser que no tiene fin se contrae, deja de ser infinito. Cuando un ser tiene la habilidad de contraerse es porque tiene medida y tamaño, y al tener estas características limitadas deja de ser el Dios que creó aspectos de nuestro mundo natural que son infinitas. Además, un ser que puede contraerse deja espacio. Al dejar espacio demuestra que está sujeto al espacio y tiempo. Entonces, de acuerdo a una teoría que realmente no tiene una base científica adecuada de la creación, Dios se contrajo. Aunque algunos han querido poner una base científica al Tsimsum, creando un tollo de contradicción. Pues no tiene un background científico sólido y se ponen a inventar con informaciones que tienen un sistema sistemático. Pero Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Por qué? Por medio de las cosas hechas. Las cosas hechas nos dicen que no hubo contracción. Así que, ahora bien,
Ahora bien, ese fallo en la teoría no derriba la teoría en su totalidad. Todavía existe un pensamiento espiritual maravilloso dentro de la teoría. ¿Cómo Dios, siendo un ser infinito, pudo crear un mundo finito? Tuvo que existir una especie de alejamiento de la esencia de Dios. Es lógico, pero la creación demuestra que Dios nunca se separó de la creación. La creación muestra que nunca en ningún momento existió una ruptura entre Dios y su creación. Incluso antes de formar el mundo de materia, no hubo una ruptura o separación. Usted ha escuchado que Dios llena todo. Bueno, Dios lo llena todo. Dios no lo llena todo, porque para llenarlo todo usted tiene que estar dentro de una dimensión. Solo algo hueco se puede llenar. Y Hashem Elohim Adonai no cabe en ninguna dimensión. Hablando de Hashem, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27, dice: He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuando la Biblia habla de cielos, se refiere a la atmósfera, el espacio y dimensiones que existen más allá de nuestro mundo de materia. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es la dirección de libertad, de movimiento. Así que eso lo vamos a estudiar en otra clase para explicar cuando la Biblia habla de cielos. De cielos. Así que cuando hablamos de la preexistencia, Hashem no llena, porque para llenar, Él tiene que estar vacío. En la preexistencia solo estaba la esencia de Hashem, que no conocemos lo que es, y Hashem no puede estar vacío ni puede retractarse, pues Él es y está. Podemos decir que Dios puede violar su propia naturaleza para crear un espacio vacante dentro de él mismo, porque Él lo puede todo, pero Dios no puede negarse a sí mismo. Y al no negarse a sí mismo, no le quita, mejor le resta. Lo hace increíblemente poderoso. Dios puede hacer que los caballos, las vacas y los peces vuelan, pero no lo hace. Dios puede hacer que los caballos, las vacas y los peces vuelan, pero no lo hace. Pues el universo es creado bajo leyes establecidas que son como Hashem. Son como Hashem, que son firmes, inapelable, decidido, inflexible, fijo, no tiene sombra de variación, están y permanecen. Y tal es Dios. No se niega a sí mismo, no hay tamaño en Él, ni principio, ni fin. Entonces no se va a contraer para crear un espacio donde no exista nada de Él. Pues Él era, es y siempre será. Así que Hashem ha creado leyes espirituales y materiales. Y a través de esas leyes lo conocemos a Él.
porque las leyes de la física que conocemos vienen de Hashem, y esas leyes físicas vienen del mundo espiritual, así como leemos en Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El mundo espiritual tiene leyes creadas por Hashem que trascienden desde las dimensiones espirituales y se desbordan al mundo de materia. Colosenses capítulo 1. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Vamos a repetir eso. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Tsimsum, teoría de Isaac Luria, de que Dios comenzó el proceso de creación al contraer su Ur Inesof, que se refiere a luz infinita, contraer su luz infinita en orden para permitir un espacio conceptual en el que puedan existir reinos finitos y aparentemente independientes, contradice la estructura y el comportamiento de la creación. Un punto notable es que el universo se expande. De acuerdo a la teoría de Isaac Luria sobre el Tsimsum, el universo es estacionado, pues viene desde afuera hacia adentro. Las emanaciones de Dios comenzaron desde el centro de su ser hacia el exterior. Y a medida que avanzaba, se formaron diferentes versiones de su luz infinita para dar espacio a la vida finita. Este proceso habría causado una expansión de nuestro universo infinito, pero la teoría de Isaac Luria causaría una comprensión, condensación en el universo en lugar de una expansión, que es lo que está pasando. En otras palabras, el Tsimsum afirma que Dios contrajo su luz infinita para crear un espacio en el que la vida finita pueda existir, y luego crear emanaciones que dieron lugar al mundo de materia. Hablemos ahora de una simple física. Cuando existe una fuerza externa que te rodea, la fuerza externa impide que te expanda, causando que el mundo de materia permanezca estacionado en el centro. Pero el universo no está estacionado. En realidad se está expandiendo. Y se está expandiendo porque el Ur Enesof comenzó desde un punto central en Dios, donde nunca se contrajo, se expandió hacia afuera, creando emanaciones, donde una de las últimas emanaciones es el espectro electromagnético, que también es luz, llevándose consigo el mundo de materia. Esta es la razón por la cual el universo continúa expandiéndose y no está estacionado. La luz es
uno de los fenómenos más fascinantes del universo, hasta el punto en que los científicos aún no lo han definido adecuadamente. Están investigando activamente la amplitud de esta extraña sustancia, pero para nuestros propósitos solo necesitamos estar informados sobre los conceptos básicos de la luz. Aunque por básico quiero decir que necesitamos comprender una rama específica de la física cuántica. Pero no se asuste cuando se habla de física cuántica, eso es algo sencillo. Al llegar a la etapa cuántica, una sola partícula de luz se llama fotón. Los fotones, conocidos como las partículas transportadoras del electromagnetismo, son literalmente lo que hacen posible nuestro universo o el mundo de materia. La luz, la oscilación de las ondas electromagnéticas, la transmisión de fotones, es como la sangre del cosmos que transporta paquetes de energía de un átomo a otro. Y hay más en la luz de lo que pensamos. Los físicos han descubierto que la luz hace mucho más que solo ayudarnos a ver. La mayoría de la gente piensa que la luz es lo que ven proveniente de una fuente de luz, como una bombilla o el sol, y hasta cierto punto tienen razón. Aunque estas fuentes irradian luz, la luz emitida va mucho más allá de lo que podemos ver con los ojos. La luz que la mayoría de las personas considera luz, la que nos permite ver, se define como luz visible. Diga eso conmigo, luz visible. Lo que estas personas no se dan cuenta es que la luz visible emitida por fuentes familiares en realidad se encuentra dentro de un paquete, una pequeña fracción del espectro completo de luz. La luz está compuesta por el espectro de radiación electromagnética, lo cual es solo una forma elegante de referirse a un rango de ondas de luz, y existen un sinnúmero de rangos. El espectro de radiación electromagnética desglosa las diferentes longitudes de onda y clasifica la luz según las propiedades comunes. Los científicos han agrupado la luz en 7 categorías. Este espectro se compone de diferentes tipos de ondas de luz, ondas de radio, microondas y ondas infrarrojos, ondas de luz visible, también ondas de luz ultravioleta, ondas de luz rayos X y ondas de luz gamma. Para que los seres vivos respiren, crezcan y interactúen, para que los objetos inanimados se combinen, fluyan y se compongan, los átomos deben interactuar. Entienda eso. En realidad son los electrones de los átomos los que interactúan más. Y esto requiere un suministro continuo de energía electromagnética, la cual es
luz. El espectro electromagnético es una variación de las últimas emanaciones del Ur-Inesov mientras se expandía junto con las otras emanaciones. Esta fase del Ur-Inesov se quedó atrás, ayudando a la combinación y el sostenimiento de los elementos. Leemos en Colosenses capítulo 1, verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que cuando los electrones interactúan, ocurre un fenómeno llamado electrodinámica cuántica, donde cada instancia de una interacción requiere un fotón de luz para suministrar al electrón la energía necesaria. Debido a la gran presencia de las ondas de luz del espectro electromagnético, un solo fotón se convierte de una onda a una partícula y se involucra con el electrón para suministrar la energía necesaria. Wow. Eso es uno de los grandes descubrimientos en la historia humana. Piensa en lo que esto significa. Esto es poderoso. Piensa en eso. Cada interacción entre partículas de electrones que ocurre en todo el universo, en todo momento, involucra luz dentro del espectro de radiación electromagnética. No solo la luz visible, sino la luz de todo el espectro. Wow. Ya estamos llegando. Todos estos niveles del espectro de luz es una dimensión de menos intensidad del Ur-Inesov. La ciencia ha descubierto que la luz está en todas partes, en todo momento. En otras palabras, la luz es omnipresente. El único que es omnipresente es Hashem. Por lo tanto, el Ur-Inesov no se retractó, se extendió, creando otros niveles de desvanecimiento divino, para que la pura esencia de Dios no destruya los elementos, y en el camino, mientras el Ur-Inesov, la luz infinita de Dios, se extendía, se iba creando distintas dimensiones. Y cada vez que creaba una nueva dimensión, iba exhibiendo una nueva variedad de su poder, menos tensa, hasta llegar a los espectros de luz omnipresente, un atributo que solo le pertenece al Creador. Mientras el Ur-Inesov se extendía hacia afuera, a la misma vez iba formando nuevos universos, los cuales seguían el efecto de esparcimiento del Ur-Inesov, expandiendo los multiversos y nuestro universo. Por esta razón se habla de expansión del universo. Si Dios se hubiera retractado, entonces tuviera que entrar y condensar, no expandir. Génesis capítulo 1. Para conocer bien el relato de la creación, debemos entender y conocer bien la mentalidad del autor sagrado y lo que él conocía de acuerdo a su realidad y cultura antigua. Por ejemplo,
el escritor de Génesis no sabía que existían galaxias. Ni siquiera sabía que él mismo era parte de una galaxia. Él no lo sabía. El autor sagrado escribe de acuerdo a la mentalidad y el conocimiento antiguo. En la antigüedad, el hombre de aquel entonces conocía la tierra, la luna y las estrellas. Eso es todo. Y estrellas errantes, que realmente eran los planetas. El autor le está escribiendo a ese tipo de audiencia. Por lo tanto, cuando el autor le escribe, en el principio creó Hashem los cielos y la tierra. En el principio, en la Torá, principio se refiere a un periodo de tiempo preliminar, en lugar del primero de una serie de eventos. En hebreo podríamos referirnos a un periodo inicial como el periodo primordial. O sea, esto nos lleva a concluir que el principio es una forma de hablar sobre el periodo de 7 días, en lugar de un punto en el tiempo anterior a los 7 días. O sea, Génesis capítulo 1, verso 1 es el tema del capítulo 1, así de simple. Del verso 2 en adelante, el autor inspirado describe los hechos del tema. La mayoría de rabinos y estudiosos lo entienden así. Y tiene sentido, pues los autores antiguos, tanto como los de hoy, siempre empezaban con el tema que iban a exponer ante el pueblo. Ahora bien, en el tema del primer verso, la palabra cielos está en plural. Para entender esto, debería conocer la astronomía antigua y las creencias religiosas. Los antiguos de muchas civilizaciones, no solamente de los hebreos, tenían estas mismas creencias. Ellos creían que la atmósfera era el primer cielo y el espacio donde están las estrellas era el segundo cielo. Y más allá del espacio donde están las estrellas existía un tercer cielo donde existía una divinidad. El autor se refiere a esos 3 cielos. Pablo tenía la misma creencia. Lo sabemos por su expresión, donde tuvo una experiencia donde dijo que tuvo en el tercer cielo. Ahora, antes de entrar al verso 2, debe conocer que antes que el Eterno formara la tierra, ya existía estrellas, galaxias y otro mundo. ¿Cómo lo sabemos? El Sol tiene ahora unos 4.5 millones de años, pero su vida total se estima en unos 10.000 millones de años. La mayoría de las estrellas en la Vía Láctea viven al menos este tiempo. Y los expertos estiman que las estrellas se han estado formando a un ritmo similar durante la mayor parte de la historia de la Vía Láctea. 10.000 millones de años. Esto significa que aproximadamente la mitad de las estrellas tienen más de 4.5 millones de años. Y para el relato de la creación, esto significa, escuche bien, esto significa que ya en el primer día existía por lo menos la mitad de estrellas de nuestra galaxia, unas 150, 200 mil millones de estrellas.
En otras palabras, ya existía más de la mitad de estrellas en nuestra galaxia cuando Hashem estaba formando la Tierra. Ya existían otras galaxias cuando Hashem empezó a formar la Tierra. No somos el centro del universo, como decían los antiguos romanos católicos, que quemaban a los astrónomos por decir que no éramos el centro del universo. No, nosotros somos somos joven. Tenemos una tierra joven, pero hay una tierra que se llama Matusalén, que está en nuestra galaxia, y ese planeta es más antiguo que nuestro planeta. Así que Dios vino formando nuestro universo después de formar otros universos. Después de formar los multiversos, vino y extendió nuestro universo. Cada multiverso se sigue expandiendo por causa de In Sof, la última emanación del In Sof, agarra los multiversos y los expande. Entonces, Dios viene formando galaxias, planetas, mundos, miles y millones de ellos. Entonces Dios viene y llega a esta localidad donde Dios toma lo que se llama una nubelosa, donde Él forma las estrellas, y de esa nebulosa Dios extrae nuestro sol, extrae con la gravedad, porque Dios tiene un sistema maravilloso, le extrae con gravedad polvo y gases, y hace un remolino que se llama acumulación de núcleo, y eso lo vamos a ver en este video. Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 3, verso 4. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Les voy a decir una verdad maravillosa, pero fuerte. El sol estaba presente el primer día de la creación. No solo el sol estaba presente el primer día, también habían estrellas en el primer día. Para la falta de conocimiento y la religiosidad, esto parece una locura. Pero para llegar a esta conclusión deberías reconocer el conocimiento que Dios da al hombre y tener los siguientes tres términos en cuenta. El primer término, nebulosa. El segundo, acumulación de núcleo. Y el número 3, hidrógeno. Dígalo conmigo, hidrógeno. Los antiguos judíos no usaban conceptos o ideas para imaginar la realidad, sino que alimentaban sus mentes con imágenes tomadas del paisaje que los rodeaba para su literatura. Por esta razón, Moisés describe el relato de la creación con cosas que él percibe y no con un contexto científico profundo. En esta ocasión voy a probar que el sol estaba presente en el primer día solo con una pequeña porción del segundo verso del capítulo 1 de Génesis, pero en el libro Bereshit Science tendrá una exposición más amplia y profunda.
Génesis capítulo 1, verso 2. Generalmente se traduce como "y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo", o "las tinieblas estaban sobre la faz del abismo". Aquí hay dos palabras que necesitan ser explicadas y son estas dos palabras, oscuridad y abismo. La palabra oscuridad en el verso 2 no se refiere a maldad o huestes espirituales de maldad. La oscuridad o tinieblas en este verso 2 de Génesis se refiere literalmente a la oscuridad por ausencia de la luz. Se refiere literalmente a la oscuridad de la noche. La misma palabra hebrea que se utiliza aquí para oscuridad es aplicada en Éxodo capítulo 10, verso 22, dentro de una de las plagas de Egipto, donde habla de unas tinieblas densas. Las tinieblas en el verso 2 estaban sobre la faz del abismo, que en hebreo es tejón. En Génesis capítulo 1, verso 2, el abismo se refiere a el agua del océano profundo y misterioso. Se trata de un tiempo en el que la tierra no tenía atmósfera, por lo que el espacio exterior estaba literalmente encima del océano de la tierra. Cuando se trata del abismo en este verso, se trata del océano, las aguas que rodean la tierra. Ahora bien, escuche esto, que aquí está la clave de este asunto. Si hay hidrógeno, lo que la Biblia describe como abismo, debe de estar presente un sol. ¿Por qué? Porque el hidrógeno proviene del sol. El hidrógeno y el oxígeno son formados por diferentes procesos y se combinan para formar moléculas de agua. Moléculas de agua en la atmósfera de un planeta. Pero antes que nuestro creador Dios formara nuestro sol y planeta, el hidrógeno y el oxígeno se encontraba dentro de una nube solar llamada la nebulosa. Una nebulosa es una nube gigante de polvo y gas en el espacio. Algunas nebulosas provienen del gas y el polvo arrojado por la explosión de una estrella moribunda, como una supernova. Otras nebulosas son regiones donde comienzan a formarse nuevas estrellas. Dentro de esta maravillosa creación es donde nacen las estrellas. Estas nubes estelares se encuentran esparcidas por todo el universo, lo que indica que Dios sigue formando nuevas estrellas y nuevos mundos. El proceso meticuloso que Dios usó para formar nuestro sistema solar inició dentro de una nebulosa, justamente con la formación del Sol. Polvo y gas se desprende de la nebulosa por causa de la gravedad, y hace aproximadamente 4.6 billones de años el sistema solar era una nube de polvo y gas conocida como nebulosa solar. En el diseño y programación del eterno Hashem hace que la gravedad colapse el material sobre sí mismo y después comience a girar. Mientras más
material se reúne en el centro por causa de la gravedad, más rápido giraba y más caliente se ponía el centro. Mientras más caliente se ponía el núcleo, más gases liberaba. Y el proceso continuaba formando el Sol en el centro de la nebulosa. Con la salida del Sol, el material restante comenzó a agruparse. El viento solar barrió elementos más ligeros como hidrógeno y helio de las regiones más cercanas, dejando solo materiales pesados y rocosos para crear mundos terrestres. Así que la existencia de hidrógeno sobre nuestra Tierra es el producto de un proceso inteligente, orquestado por Dios, que procede del Sol. Por lo tanto, si la Biblia menciona el abismo, y el abismo se refiere al océano, y el océano es en gran parte hidrógeno, y el hidrógeno proviene del proceso de formación de nuestro Sol, entonces el Sol estaba presente el primer día como la fuente de ese abismo, que también es hidrógeno. Hoy podemos observar que Dios sigue formando soles. Esto nos da la oportunidad de confirmar que existen moléculas de agua en la nebulosa de un brazo de nuestra galaxia llamado Orión, y todavía se están formando en el día de hoy. O sea, Dios no ha dejado nunca de formar su creación. La nebulosa está compuesta principalmente de hidrógeno gaseosos. La nebulosa es tan vasta que crea suficiente agua todos los días para llenar los océanos de la Tierra 60 veces. El agua, junto con cualquier otra molécula creada en estos viveros estelares, se convierte en materia prima para la formación de nuevos sistemas planetarios. Algunas observaciones de exoplanetas parecen confirmar la acumulación del núcleo como el proceso de formación dominante. Aunque la Biblia no es un libro de ciencias, nos da curiosidad al por qué Moisés no registra el Sol inmediatamente. Pero cabe perfecto con el escenario científico, pues el joven Sol era una bola de hidrógeno y helio que aún no funcionaba por fusión. Durante decenas de millones de años, la temperatura y la presión del material en el interior del Sol aumentaron, iniciando la fusión del hidrógeno que impulsó el Sol, como lo podemos ver en el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La evidencia de que el Sol está presente en el primer día es que todos los elementos que existen en nuestro sistema solar provienen de la formación solar, incluyendo los elementos de la Tierra.